Yo le continúo bendiciendo. Vamos a estar en esta hora meditando la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo desde Isaías capítulo 52 del verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. Tu parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito seas, oh Señor. Pedimos, oh Dios, de que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, abriendo el entendimiento a cada uno, Señor, de los que, Señor, están en este momento, Señor, escuchando esta palabra. Oh Dios, permite que sea una palabra, Señor, que quede grabada en su mente y en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como en estos días hay muchas personas que están siendo retenidas por andar en las calles en horario no permitido, y que no es muy extraño, ¿no?, que esto esté aconteciendo, puesto que son las disposiciones que se ha establecido por parte de los diferentes gobiernos en varias partes. Sabemos que para ello, para poder ser liberados, tienen que pagar una suma de dinero para poder que esto acontezca. Dinero del cual muchos no disponen. Y que en algunos momentos les toca entonces acordar alguna labor como compensación por la agresión, por el agravio que han cometido. O muchos otros tienen que recibir el apoyo de parte de algún amigo, un familiar, un vecino, alguien que pague el dinero por cuenta de ellos para poder ser liberados. Y es que hay un problema dentro de todo esto, y es que aún no tenemos claro que hay un precio siempre que pagar como consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, nuestros errores y nuestros pecados. Es necesario que meditemos en que alguien pagó el precio de nuestros pecados, un precio el cual era impagable por cada uno de nosotros. Vamos a revisar brevemente el contexto de estos versos que leímos al inicio, y es que ellos son parte del libro de Isaías, un libro en el cual este profeta escribe aproximadamente 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y quien describía con lujo de detalles lo que experimentaría el Mesías prometido, el siervo sufriente, como mejor se describe en estos versos, indicando su labor de ser el sacrificio por el perdón del pecado de la humanidad. Vamos a estar en este momento meditando en que Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Jesús pagó el precio de nuestra liberación. ¿Cómo sabemos de quién hablan estos versos y cuál es la confianza que encontraremos en estos versos? Son solamente algunas de las preguntas que vamos a desarrollar. Iniciamos de inmediato. La señal es clara de que se hablaba de Jesús. Mira lo que dice el verso 52, versículo 14 de Isaías.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Importante aquí que comparemos esto con lo que nos dice el libro de Mateo. Y ya nos enfocamos más en lo que es el capítulo 26 y 27 de Mateo, donde ahí encontramos que se hablan de golpes, de latigazos, de gran cantidad de heridas hacia el Señor Jesús, e incluso llegan al punto de ponerle una corona de espinas en su sien, como muchos hemos escuchado, hemos visto en películas y lo demás, o hemos leído en la palabra de Dios. Vemos que esta profecía, 600 años antes, nos habla de que el Señor iba a ser desfigurado. Amén. Cosa que vemos que en efecto, como se describe en Mateo, ocurrió con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue desfigurado. Él experimentó toda clase de agravio y de dolor en su cuerpo. Seguimos viendo el verso 3 del capítulo 53 de Isaías. Nos sigue diciendo algo en la misma línea. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, en estos mismos capítulos de Mateo, se observa el menosprecio de parte de la humanidad hacia el Señor. Esa misma gente, o muchos de ellos, que un par de días antes estaban haciéndole una entrada de honor a Jerusalén, ahora estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de esos que antes estaban postrándole, poniendo cosas en el camino para que el Señor entrase, y estaban gritando gloria a Dios, ahora estaban diciendo: es un malhechor, crucifíquenle, es un reo digno de muerte. Entonces vemos que en ese momento en que estaba siendo el Señor juzgado tanto por el sumo sacerdote como por Pilato como por Herodes, había personas que lo empujaban, que lo escupían, que lo menospreciaban, que se burlaban inclusive de él. Entonces estaba un menosprecio total en contra de la figura del Señor Jesús en ese momento. Mira lo que dice el verso 7 también de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en este pasaje hay una controversia muy grande, pues muchos dicen que sí, el Señor Jesús habló. Pues el Señor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay relatos en la Biblia donde se dice que dijo eso. También de que dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, cuando estaba aún en el Getsemaní. También dijo el Señor: consumado es. Son parte de las palabras que vemos que se dice que el Señor Jesús dijo en ese lecho. Pero no es a esto a lo que en realidad se refiere, sino a lo que este pasaje se refiere es que el Señor Jesús no utilizó palabras en su defensa. Si usted analiza cómo el Señor Jesús se presenta delante de Pilatos y de Herodes, que eran personas, o también incluso delante del sumo sacerdote, que eran las personas, como bien dice, que tenían en sus manos la potestad de liberarlo, de no llevarlo a una condenación de muerte, delante de ellos el Señor Jesús no llega con palabras en su defensa. Más bien Él permite que sea juzgado y que sea llevado a la muerte. Todo esto, y usted dirá, ¿por qué? Bueno, simplemente porque es en cumplimiento de que Él debía padecer y llegar a morir por causa del pecado de la humanidad. El Señor Jesús no utilizó ningún argumento en su defensa, no trató de llevar la contraria al plan divino. Por eso es que dice Isaías en este pasaje: no abrió su boca. Justamente el Señor Jesús no abrió su boca en su defensa o para llegar a cambiar el plan de Dios. Él enmudeció totalmente, actuando a favor de que el plan de Dios se cumpliese. Dice el verso 9 también de capítulo 53: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Como hemos escuchado en los relatos, Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, uno a cada lado. Pero escuchamos del testimonio de ellos mismos dentro de la Escritura, de que uno de ellos le decía al otro: nosotros estamos aquí a consecuencia de lo que hemos hecho, mas ¿qué mal ha hecho? O sea, ellos mismos reconocían de que ellos estaban ahí por causa de su mal actuar, mas Jesús no lo era.
Entonces vemos allí de que, como dice Isaías, con los impíos fue su sepultura. Jesús estuvo en medio de dos impíos, de dos personas que eran dignos de muerte a consecuencia de su mal actuar. Mas también ahí dice que con los ricos fue su sepultura. Y ahí notamos, y podemos ver la escritura en Mateo 27, del 57 al 60, que hay un hombre que era un seguidor, digamos, de forma un poquito escondidas, José de Arimatea, quien luego de la muerte del Señor llega y pide el cuerpo del Señor para sepultarlo en un lugar que en realidad José había preparado para sí mismo. Era un lugar, digamos, en un área que solamente personas adineradas tenían la capacidad de poder preparar una tumba para ellos en ese lugar. Entonces cuando aquí dice, más con los ricos fue su muerte, el Señor Jesús fue sepultado, fue depositado su cuerpo en un área que era de ricos, como dice en este texto. Entonces el Señor Jesús, su cuerpo fue llevado a un lugar como este en cumplimiento de esta palabra. Por lo cual vemos que todos los detalles que relata Isaías en este capítulo vemos cómo se iban cumpliendo en la vida del Señor Jesús, y el propio testimonio está dentro del Nuevo Testamento, cómo todo se iba cumpliendo, por lo cual podemos estar seguros de que en efecto Isaías hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, es importante, ya que hemos visto la evidencia que relata de que este pasaje habla de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora es importante ver cuál es la condición del hombre. Miren lo que dice el verso 6 también de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros, dice. Es importante, hermano, que usted note eso. El pecado de todos nosotros, dice. Por naturaleza, los seres humanos tomamos decisiones incorrectas. Fallamos a los que nos rodean, cuanto más a Dios. Tomamos decisiones de las que nos arrepentimos y de las que en muchas ocasiones nos gustaría echar el tiempo atrás. Eso es lo usual dentro de nuestro vivir. Esa es la naturaleza humana. Una naturaleza principalmente dominada por la búsqueda del placer y del bienestar individual en lugar de la búsqueda de lo correcto o de lo que va a agradar a nuestro Creador. Es por naturaleza que necesitábamos que alguien pagara el precio de nuestras faltas cometidas. Eso es específicamente lo que Jesús hace. Él va y paga el precio por las faltas que iba a cometer cada ser humano. Él ya las conocía de antemano. En ese momento Él sabía que usted hoy día, en este 2020, iba a estar usted cometiendo 2000 años después del que Él estaba haciendo ese sacrificio. Pero Él ya lo conocía. Él conoce la naturaleza del hombre y por eso sabía que necesitaba pagar el precio para poder que nosotros pudiésemos tener alcance a la salvación. Ahora, el resultado de ese sacrificio de Jesús y la esperanza que conlleva para nosotros, mire lo que dice el verso 5 de Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, por el testimonio de la palabra entendemos que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo que cuando Jesús va a esa muerte cruel, no tenía en miras ninguna otra cosa que no fuera pagar el precio establecido por Dios para el perdón de los pecados de la humanidad. Cada gota de su sangre derramada, cada golpe recibido en la mente del Señor era que los hombres pudieran recibir el perdón de sus pecados. Él quería pagar el precio para que nosotros pudiésemos obtener el perdón. Mire lo que dice el verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí se menciona una palabra muy importante y es la palabra expiación, la cual no es otra cosa que el pago de una culpa con el castigo. Es decir, cuando Jesús estaba siendo castigado, estaba pagando el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ya había una condenación en nuestra contra, que era la muerte. Para eso había que pagar el precio. Alguien tenía que morir.
Y por eso Jesús va y muere ocupando nuestro lugar. Él decide llevar ese lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, que era la consecuencia en realidad de nuestro actuar, pero Jesús toma nuestro lugar. Mira lo que dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En este verso hemos ya definido lo obtenido por Jesús a través de su sacrificio por toda la humanidad, que no es otra cosa que el que nos presenta delante de Dios como justos, es decir, como si nunca hubiésemos pecado. A raíz de su sacrificio, borra nuestros pecados cuando nos presenta delante de Dios Padre. Él nos borra nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él expió, Él pagó el precio de nuestra culpa y por eso nuestros pecados pueden ser borrados. Ahora, nosotros necesitamos acercarnos a Él pidiendo que nos perdone para que ese sacrificio hecho por Él se pueda ejecutar en nuestra vida. Porque nosotros necesitamos arrepentirnos delante de su presencia. Creer. Cuando tú te arrepientes, en realidad estás creyendo que eso que Él hizo fue por ti, fue por mí. Amén, gloria a Dios. Si no te arrepientes, no estás dando ese paso de fe de creer que ese sacrificio fue por ti. Por eso es que tienes que acercarte y arrepentirte de tus pecados. Y arrepentirse no es otra cosa que primero reconocer que has errado, que has actuado mal, pero luego también decidir dar pasos para cambiar esa dirección, para no seguir haciendo lo mismo. No quiere decir que va a ser algo mágico que de hoy y la mañana vas a cambiar. Amén. Algunas veces el Señor lo quiere así, pero otras veces estás dando pasos en los cuales el Señor te va a ir transformando, cambiando tu naturaleza, llevándote a ser una nueva persona capaz de poder sobreponerte y pasar por encima de aquellas cosas que antes no podías superar. Así es. Hemos revisado entonces cómo toda esta profecía se cumple en Jesucristo y cómo este sacrificio del Señor marca un nuevo comienzo en el plan redentor de Jesús. Si ya te has presentado delante de Él a pedirle perdón, mantente en comunión con Él. Procura hacerlo. Procura mantener tu comunión con Él. Mas si aún tú no le has pedido perdón por tus pecados, hoy mismo puedes hacerlo. Hoy es un buen día para hacerlo, recordar, meditar en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Amén. Si tú deseas hacer eso, te invito a que repitas una oración sencilla, donde reconoces que crees en Él y que Él tiene el poder para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones. Te pido que cambies todo mi ser. Creo que fuiste a esa cruz por mí, por perdonar mis faltas. Por eso te pido que hoy perdones, cambies mi ser y me hagas una nueva criatura. Ayúdame a crecer en el conocimiento tuyo y ayúdame a obedecerte. Hazme una nueva criatura. Sé desde hoy mi Señor, mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has repetido estas sencillas palabras, puedes confiar en que Jesús es tu Señor y tu Salvador, que no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. De ahora en adelante puedes estar seguro de que si partes de este mundo, vas a estar en una vida eterna junto a tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga.